No hay libro más trascendental en la historia del ser humano que la Biblia. Aquellos textos que crearon toda una historia sobre nuestros orígenes y sobre eventos que cambiaron el rumbo del hombre. Siendo un texto milenario, era obvio que tuviera pasajes oscuros, ocultos o simplemente poco conocidos. Lo siguiente, si eres un poco entendido de la religión, te hará cambiar la forma en cómo la ves y sabrás que el aspecto e historia sobre ciertos personajes es completamente distinta a la que creíamos. Aunque no te interesen temas bíblicos y religiosos, el iceberg es interesante desde el vamos. Así que te pido que te prepares para conocer el iceberg de la Biblia. Recuerda que yo soy Stan y pasemos con el video del día de hoy. El nacimiento de Jesús. La leyenda cuenta que nació un 24 de diciembre, pero realmente en ninguno de los textos se habla de esta fecha. Fue escogida por la iglesia más tarde porque los cristianos querían celebrar la festividad de su nacimiento y hacerla coincidir con el Sol Invictus, que se celebra por esas fechas, la cual era una fiesta romana en donde se celebraba al sol. Se dice que Jesús pudo haber nacido en el mes de julio o junio, y tampoco nació exactamente en el año 0, como la historia nos indica estrictamente, y pudo haber nacido del año 7 al 3 antes de Cristo. La ubicación de la Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es un cofre de madera cubierto de oro, descrito en relatos bíblicos que, según la tradición judía, fue diseñado y creado por mandato divino para guardar las tablas de los 10 mandamientos. Pero, ¿dónde está a día de hoy? Unos la ubican en Jordania, otros aseguran que Melnik, el hijo que tuvo el rey Salomón con la reina Saba, se la llevó a Etiopía, y en este país hay varias ubicaciones posibles. Hay quienes sostienen que está en un túnel secreto excavado bajo la explanada de las mezquitas. También arqueólogos han dicho que está enterrada bajo el Monte de la Calavera de Jerusalén, pero muchos historiadores refutan esta hipótesis, por lo que, a ciencia cierta, nadie sabe exactamente dónde está. El Arca de la Alianza ha aparecido en la cultura popular en películas como Indiana Jones, En busca de la Arca Perdida, donde en la trama los nazis buscan dicho tesoro legendario para obtener poder e inmortalidad, por lo que varios dicen que si la encuentras, puedes obtener la vida eterna en la tierra, pero eso ya son leyendas. Lilith. Su leyenda no es canónica, pero su existencia es interesante. Fue la primera esposa de Adán, hecha de tierra como Adán, por eso creía que ambos debían ser tratados iguales y tener decisiones independientes. Ella no quería seguir órdenes de su hombre. Debido a su carácter rebelde, Dios expulsó a Lilith del jardín del Edén y creó otra mujer, Eva, hecha de la costilla de Adán, una mujer que fuera más sumisa y fiel a los mandatos de éste. Lilith fue desenterrada al mar muerto y ahí tuvo muchos hijos con el demonio Samael. Finalmente Dios permitió vivir a Lilith, pero la castigó, haciendo que cientos de sus hijos perecieran cada día. Desde entonces ella se propuso vengarse, y más adelante en la mitología, Lilith parece convertida en forma de serpiente, tentando a Eva y Adán. Y bueno, ya sabemos cómo terminó esta historia, siendo ellos también expulsados del paraíso. A su vez, Lilith es considerada por la mitología hebrea como la reina y madre de todos los súcubos, demonios de forma femenina que seducen a los hombres mortales para hacerlos caer en tentación. Y esta misma representación, solo que de manera física y no espiritual, es vista en una película de nombre VHS, Las Crónicas del Miedo, donde aparece un súcubo que se llama Lili y hace referencia clara a este personaje bíblico. La ubicación de la tumba de Jesús se encuentra custodiada en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro, un santuario cristiano ubicado en Jerusalén. Se deduce que se encuentra en este lugar porque ahí se encontró la piedra donde Jesús fue ungido antes de ser sepultado.
El verdadero nombre de Dios se encuentra en la Sagrada Escritura, en un momento especial en que Dios envía a Moisés a hablar a los israelitas y presentarse con ellos para exponer su plan para rescatarlos de la opresión. Ante la duda de saber quién era el que enviaba esta misión, Dios reveló su nombre, diciendo: Yo soy el que soy. Este nombre se identificó que estaba compuesto por 4 consonantes hebreas: Y, H, W, H. Yahvé y Jehová fueron intentos por pronunciar aquella combinación de consonantes. Sin embargo, en algunas tradiciones como la islámica, le dan incluso 99 diferentes. Ubicación del Santo Grial. El cáliz empleado por Jesucristo durante la Última Cena ha originado multitud de debates y teorías durante los 2 últimos milenios. La legendaria copa se encuentra actualmente ubicada en la Basílica de San Isidoro de León, en España. Los investigadores se basan en 2 pergaminos originales egipcios del año 1054, en los que se dice que el cáliz fue enviado al rey Fernando tras haber sido robado de la iglesia, o al menos así aseguran historiadores españoles. Hay obviamente multitudes que niegan esto, argumentando que el cáliz de Jesús debió de haber sido una copa muy sencilla y sin tantas joyas y adornos como la que se encuentra en España. La copa de Jesús podría verse algo así, ya que Jesús era de familia pobre y esta podría ser sin duda una copa de un carpintero de aquella época. El libro de Enoc. El libro de Enoc contiene material único sobre los orígenes de los demonios y de Nefilim, los cuales son una raza legendaria de gigantes surgidos entre la unión de un ángel malvado y una mujer. También contiene por qué algunos ángeles cayeron del cielo, una explicación de por qué el diluvio del Génesis era moralmente necesario y una exposición profética del reinado de 1000 años del Mesías. El libro de Enoc fue ampliamente conocido durante el desarrollo del canon de la Biblia hebrea. Enoc fue excluido tanto del canon formal del Tanaj. Tal vez fue por el contenido, descripciones particularmente detalladas de los ángeles caídos y demás cosas controversiales, por lo que se decidió en aquel entonces que no formara parte de la Biblia. Las cartas de San Judas Tadeo. Este documento aceptado canónicamente da pie a la existencia de varios evangelios o escritos que se consideraban apócrifos, pero quien se identifica como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, es de quien hablaremos el día de hoy. La carta o documento en sí es breve y polémica porque presenta pruebas supuestamente a los falsos maestros y exhorta a los fieles a contender por la fe. Pero si incluso en esos tiempos fue considerada muy negativa, antigua y apocalíptica, pero lo curioso es que, como mencionó, ayuda a justificar la existencia de evangelios apócrifos, como el de Enoc. Según el experto Raymond Brown, el autor de la carta acepta y se siente libre para citar una amplia colección de tradiciones israelitas y cristianas, sin preocuparse por si están recogidas o no en algún corpus considerado canónico. Este uso de textos apócrifos o no canónicos, principalmente del libro de Enoc, es evidente o muy probable en los siguientes pasajes de la carta. La disputa entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés, la alusión a la caída de los ángeles y su reclusión perpetua en las regiones oscuras. Se deriva de sendos pasajes del libro de Enoc, concretamente del libro de los vigilantes, por lo que la carta de San Judas Tadeo, a pesar de ser un santo que está reconocido por la Iglesia, tiene pasajes en su vida sobre cuestiones que la misma institución refuta, por lo que este puesto es interesante por demás. Las profecías de Daniel. Los escritos bíblicos, en su mayoría, deben ser tomados como alegorías o parábolas, pero de todos los profetas hebreos, Daniel es de los más enigmáticos. A lo largo de los siglos han surgido grandes diferencias de opinión sobre las diversas interpretaciones de las visiones apocalípticas alegóricas de Daniel.
a través de los sueños de Nabucodonosor, Daniel 2, versículo 1, y a través de la visión de las 4 bestias de Daniel, Daniel 7, Dios ya había revelado que vendrían 4 imperios mundiales, seguidos por el reino de Dios a este profeta. Lo interesante es que Dios le daría a Daniel unos detalles impresionantes, bastante minuciosos, acerca de las grandes potencias mundiales, empezando por el imperio medo-persa, continuando hasta el fin del tiempo, justo antes de la segunda venida de Cristo. El ángel que le ayudó a Daniel a entender la visión le mencionó que la visión hacía énfasis en lo que ha de venir a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. A continuación escucharemos varias profecías de Daniel, el cual, vale decirlo, el mismo Jesucristo se refirió a él como el profeta Daniel. Esto sin duda es la aprobación cristiana máxima de la autenticidad de un libro. Ubicación de la Torre de Babel. Cuenta la leyenda que inicialmente en la tierra se hablaba un único idioma y que todas las personas se entendían. Los hombres emigraron desde Oriente y llegaron a la llanura de Senar para establecerse. Estos hombres decidieron construir una torre para llegar hasta el cielo y ver qué había allí. Esto le pareció una arrogancia a Dios, que decidió crear distintas lenguas para que no se entendieran. No pudieron construir la torre y los hombres se vieron obligados a encontrar un lenguaje en común para lograr el entendimiento. El escritor Navarro Benjamin formuló la hipótesis de que la torre no había sido construida en Babilonia, sino en la cercana ciudad de Borsippa, ya que justo allí se descubrió las ruinas de una torre escalonada de aspecto parecido al que marcaba la Biblia. Apariencia real de los ángeles. En el pensamiento colectivo se describe a los ángeles como figuras humanas, perfectas en sus atributos, con alas, siempre jóvenes, siendo un hombre de aspecto andrógino, ya que ellos no son ni hombres ni mujeres. Pero la forma en como la Biblia nos lo describe es aterradoramente distinta. Seguramente ya has visto alguna imagen en internet o alguna animación que un ingenioso artista haya hecho, pero los ángeles en realidad podrían ser inquietantes y difíciles de ver si es que alguno se manifestara ante nuestra presencia. Tanto la Biblia como los estudiosos, desde Maimónides hasta la actualidad, reconocen que hay 4 tipos distintos de ángeles, cada uno con su jerarquía, su función y su descripción física: querubines, serafines, malaj y ofanim. Los querubines es el menor rango entre los 4 y está muy lejos de aquella imagen de Cupido que tenemos, el cual es un bebé sonrojado e inocente. Más bien, se parece a ciertas deidades mesopotámicas, como el grifo hitita, el Amazú de Babilonia o la esfinge de los egipcios. La Biblia describe a los querubines como mitad humanos, mitad animales, cuya tarea era proteger al jardín del Edén. En el libro de Ezequiel se habla de ellos como criaturas con 4 caras, la de un león, un buey, un águila y la última, una humana. Tenían patas rectas, 4 alas y cascos de toro en lugar de pies, y que brillan como el oro. Un par de alas las usaban para cubrir su cuerpo y las otras para volar. Los malaj. Este es un término de ángel que proviene de la palabra griega ángelos, que a su vez se originó en la palabra hebrea para mensajero, malaj. Los malaj eran los mensajeros de Dios y son los que más se parecían a los humanos en apariencia física. De ahí que se apropiaran de la identificación que hacemos de ellos a la hora de describir a un ángel, dejando de lado los demás miembros del grupo de ángeles que reconoce la Biblia. Eso sí, en este libro sagrado no se habla de que tuvieran alas en ningún momento. Fue recién a finales del siglo IV cuando pintores y escultores los dotaron con alas para reflejar su naturaleza etérea, y así quedó hasta la fecha. Serafines. Uno de los primeros en describir a los serafines fue el profeta Isaías. 6 alas.
2 de las cuales son para volar, mientras que usan el resto para cubrirse la cabeza y los pies respectivamente. Su tarea, que defienden con mucho celo, es hacer la obra de Dios, pero la palabra serafín aparece varias veces en la Biblia también. Por lo tanto, sí, los serafines con sus 6 alas y su celo tienen apariencia que da un poco de miedo. Ofanim. Finalmente llegamos a estos seres divinos, también conocidos como las ruedas o tronos. No solo se trata de los que están en el rango más alto y cercano a Dios, también son los más raros. El relato de Ezequiel en la Biblia los describe como seres hechos de ruedas de oro, entrelazadas con el exterior de cada una de ellas, cubiertos con múltiples ojos. Se desplazan por el cielo flotando y su propósito es proteger el trono de Dios. La creencia es que eran las ruedas reales del carro celestial del Señor, o Merkabah. Las 4 ruedas tenían llantas y tenían radios, y sus llantas estaban llenas de ojos alrededor. Sin duda los ángeles son seres bastante peculiares, atemorizantes, y también imponían bastante. Dime, ahora, conociendo la apariencia de los ángeles, ¿te gustaría encontrarte con uno? El apocalipsis viene. Una teoría que ha sido apoyada y reforzada por los cambios climáticos, así como las guerras que ha padecido la humanidad en los años recientes, además de las acciones del hombre que lo están llevando a su autodestrucción. No podemos evitar comparaciones como los chips o las vacunas COVID siendo parte de la marca de la bestia, según gente conspirativa, pero esto es caer en hipótesis sin sustento. Pero el hecho de que nos estamos destruyendo por la contaminación y la intensiva presencia de un conflicto inminente con el tema de Rusia y la OTAN nos hacen creer que el apocalipsis de la Biblia podría estar a la vuelta de la esquina. El judío errante es un mítico hombre inmortal cuya leyenda empezó a esparcirse en Europa en el siglo XIII. En el mito original se relata que un personaje judío, su nombre varía según las tradiciones, se burló de Jesús durante el camino hacia la crucifixión. Por esto fue que Dios lo condenó a errar hasta su retorno, el retorno de Jesucristo a la tierra. Por lo tanto, el personaje en cuestión debe andar errante por la tierra hasta su llegada. Se habla que incluso hasta nuestros días esa persona sigue viva en algún punto del planeta. La naturaleza exacta de la indiscreción del errante varía en diferentes versiones de la historia. Por ejemplo, que le negó un poco de agua al sediento Jesús, así como varían aspectos de su carácter. Se dice en ocasiones que era un zapatero o comerciante, o según otras versiones, que era el portero de la casa de Poncio Pilato. Aquí te dejo las más importantes y diferentes versiones de este personaje. Primero tenemos a Samar, judío errante, condenado a vivir por siempre y a vagar por haber fundido el becerro de oro en tiempo de Moisés. Catáfito habría sido una especie de guardia o policía de la puerta del palacio de Poncio Pilatos, en cuya ocasión, cuando sacaron a Cristo del palacio, justamente para crucificarle, para que saliese más prontamente y evitar aglomeración o el bullicio, le dio un empujón en la espalda, a lo cual Cristo, regresando la mirada a él, le dijo: El Hijo del Hombre se va, pero tú esperarás a que vuelva. Se trata de una profecía del mismo Cristo, por la que este judío no había de morir hasta que Cristo volviese a juzgar a vivos y muertos. Cada 100 años sufriría una enfermedad y angustia de muerte, pero luego sanaba y se rejuvenecía hasta los 30 años, edad que tenía cuando Cristo falleció. Aucero, zapatero de Jerusalén, que echó de un empujón a Cristo del umbral de su puerta cuando el Señor se detuvo allí a descansar, camino del Calvario, diciéndole: Despacha, sal cuanto antes, ¿por qué te detienes? Cristo le respondió: Yo descansaré luego, pero tú andarás sin cesar hasta que yo vuelva. Algunos han añadido: hasta que no nazca niño alguno, o hasta que la mujer deje de parir.
Desde aquel momento empezó el cumplimiento del vaticinio. Siempre andaba peregrinando sin parar en provincia alguna. Hay otros más, y esta es una teoría más reciente, que hablan de que el judío errante realmente se trata de Judas, que no terminó con su existencia en un árbol, sino que se volvió inmortal y anda vagando la tierra desde que traicionó a Jesucristo. Estos son 3 de los personajes que se citan como el judío errante, un tema extraño e interesante de la Biblia. 2 de los 4 jinetes son responsabilidad del hombre: las hambrunas y la guerra. En este punto no es tan difícil de entender, ya que es evidente que estos 2 jinetes solo pueden ser accionados por el ser humano, ya que tanto las guerras como la hambruna no son designios divinos. La tierra nos dota de agua, alimento e incluso de su abrigo, pero la humanidad ha contaminado a esta. Sufrimos de sobrepoblación y el hombre mismo genera diferencias económicas entre sus pares, por lo que esa responsabilidad es nuestra. En cuanto a las guerras, sabemos que en los tiempos antiguos y recientes, la mayoría han sido provocadas por intereses particulares del ser humano, ya sea avaricia, búsqueda de poder o conquista, pero en la mayoría de las veces nunca es por necesidad. Las visiones de Ezequiel. Ezequiel fue un sacerdote y profeta hebreo, exiliado a Babilonia, que ejerció su ministerio entre el 595 y 570 a.C., durante el cautiverio de Israel en Babilonia. El libro de Ezequiel se escribió durante el cautiverio de Ezequiel en Babilonia. Profetizó aproximadamente entre 592 y 570 a.C. Desde la distancia, Ezequiel ve lo que veía Israel: un viento de tormenta y una gran nube resplandeciendo con relámpagos y fuego. Incluso desde la distancia ve algo como un metal refulgente en medio del fuego. Ezequiel 1, versículo 4. Cuando la nube se acerca, ve lo que hay dentro: seres vivientes, que luego son identificados como querubines. Ezequiel 10, versículo 1. Tiene forma humana. Ezequiel 1, versículo 5. Pero piernas de bronce, pies con pezuñas. Ezequiel 1, 7. Y 4 alas. Ezequiel 1, versículo 6. Cada querubín tiene 4 caras: cara de toro, de león, de águila y de hombre. Estas caras siempre miran hacia la misma dirección. Ezequiel 1:12. Y sabemos cuál es esa dirección. La nube viene del norte. Ezequiel 1:4. Y la cara que está delante es la del hombre. Eso significa que la cara de hombre mira hacia el sur. A la derecha de la cara del hombre está la cara del león, mirando al oeste. Y a la izquierda está la del toro, girando hacia el oeste. Eso significa que la cara del águila debe estar mirando hacia el norte, hacia el trono del Señor, al extremo de la esfera del cielo. Mucho se ha especulado acerca de la visión de este hombre. Algunas personas insinúan que son ovnis, seres de otro planeta. Obviamente el concepto de un ser extraterrestre en aquel tiempo era impensable, por lo que tal vez Ezequiel no entendió bien lo que observó. Pero ¿tú qué piensas que fue esta visión? Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado tan solo algunos puestos del iceberg de la Biblia. Si te gustaría una parte 2 y tú tienes algunos temas que serían interesantes de abordar, escríbemelo en la parte de abajo. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.